Bienvenidos a Colibrí Radio, tu magazine sobre el medio ambiente. Saludos amigos que cada semana nos siguen por su programa Colibrí Radio. Colibrí Radio es un programa que se difunde todas las semanas, como ya he dicho, a través de Radio Funglode, órgano de difusión de la Fundación Global Democracia y Desarrollo. En esta semana traemos un tema que quizás mucha gente no le pasa desapercibido porque no lo ven aflorar, pero es un grave problema que tenemos con el tratamiento de las aguas servidas, es decir, las aguas que algunas personas llaman, por decir, aguas negras. ¿Qué se hace? ¿Qué se está haciendo? ¿Y qué se prevé que se va a hacer con esas aguas servidas? Para eso tenemos un invitado muy especial. Se trata del ingeniero Hanle Otañe, especialista en el área y quien fue por varios años director de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago. El compañero Otañe va a estar acompañado del doctor Luis Espinosa, del licenciado Daneri Santana y del doctor Rafael Almonte. Y finalmente le haremos algunas propuestas a ustedes para que entre todos busquemos soluciones a este gran problema que es el tratamiento de las aguas servidas y que nos producen tantas enfermedades que a diariamente vemos en nuestros hospitales y en nuestras clínicas. En este momento haremos un breve paréntesis para luego venir con nuestro invitado y los compañeros de Colibrí Radio. Ya volvemos con Colibrí Radio. Así se escucha Radio Funglode. Escúchala. Ya estamos de vuelta con Colibrí Radio. Bueno, buenas tardes a todos, compañeros, distinguido Hanle Otañe. Venimos aquí en este primer segmento de nuestro programa, Colibrí Radio, por Funglode, por Radio Funglode. En esta parte tenemos aquí, ¿verdad?, como ya había anunciado nuestro compañero Ernesto Reina, al compañero Daneri Santana. Tenemos al maestro Lucho, y a nuestro invitado estrella de hoy, que es el ingeniero Hanle Otañe. Vamos a tratar un tema bastante relevante para la salud del medio ambiente en la República Dominicana, Hanle. Es un tema del cual la población dominicana está muy atenta porque la recibe los efectos adversos al tratamiento y al manejo de las aguas en su salud. Me gustaría que tú nos explicaras en términos introductorios cuál es la situación del manejo de las aguas residuales o de las aguas servidas en la República Dominicana. Bueno, señores, gracias por dejarme estar con ustedes. Es un placer enorme. Además, el incentivo de hablar de este tema, del saneamiento que, digamos que en la agenda pública dominicana no tiene la relevancia, o no se le da la relevancia que le corresponde, pero sí que es una preocupación continua, como tú dices, de la población. Pues mira, hay que empezar diciendo que todo conglomerado humano produce, digamos, desechos de diversa índole, sólidos, líquidos, atmosféricos, etcétera, ¿no?, gaseosos. Y que en el caso particular de las aguas servidas o residuales, que antes se le llamaba aguas negras, para que la gente no esté clara de lo que hablamos, es natural que el ser humano las produzca, es inevitable, ¿no? Digamos, es una descarga continua primero por las actividades domésticas
que hacemos nosotros en nuestras casas, que hacemos cuando usamos los aparatos sanitarios, el inodoro, etcétera, o hacemos las labores del hogar, de limpieza, etcétera. Igualmente se producen en las industrias, en los comercios, en la actividad económica de una sociedad, se producen estas aguas. Y que se supone que organizadamente deberíamos manejarlas, gestionarlas de forma tal que impacten lo menos posible el medio ambiente. Es una tarea y una responsabilidad de toda sociedad. Y ahí viene, digamos, el problema en la República Dominicana, donde efectivamente unos cálculos bastante, digamos, con muchísimo grado de incertidumbre, nos dice que los dominicanos producimos alrededor de 35 metros cúbicos por segundo de agua servida, que los disponemos de una forma bastante mal hecha, digamos, porque tenemos muy pocos alcantarillados en el país para recolectar estas aguas, tenemos muy pocas plantas o sistemas de tratamiento que las depuren, que las mejoren antes de ser descargadas a un cuerpo de agua, al subsuelo, al mar. Y además, los propios sistemas, por ejemplo, en el ámbito rural, que existe con mucha frecuencia, pues tampoco le dan el manejo, el tratamiento adecuado. De manera que nosotros tenemos un bajísimo nivel de recolección, menos del 30% de las aguas servidas se recolectan, o sea, se conducen a través de tuberías, etcétera, a un sistema de tratamiento, y las que son tratadas, de esas muy pocas aguas, menos del 30% que se conducen o que se manejan, pues menos del 6% se tratan o se maltratan, digamos, no se depuran adecuadamente. Lo cual nos da un contexto, viendo la cifra del otro lado, entonces habría que decir que el 70% de las aguas no son conducidas a un sistema de tratamiento y más del 95%, 90% de las aguas residuales del país no son tratadas y van sin depuración al medio ambiente. Vuelven sin depuración al medio ambiente. Esa es la situación que tenemos. ¿Y cuál es el efecto inmediato de esa situación que tú acabas de describir y que parecería que está avalada fuertemente por datos e investigaciones modernas y últimas investigaciones? ¿Cuál es el efecto directo sobre la población, sobre los cuerpos de agua, sobre el medio ambiente de esa realidad? Mira, un gran problema en la República Dominicana es la falta de información. Digamos que no hay mediciones sistemáticas y estadísticas confiables. En el sector de agua y saneamiento es un tema de mucha importancia, tanto desde el punto de vista del agua potable como del sistema de saneamiento. Cuando nos acercamos, abordamos temas del impacto de esta mejora, bueno, no tenemos tantos estudios. En algunas de las cuencas del país ha habido mediciones puntuales, no tanto sistemáticas, del efecto en la calidad de las aguas, sobre todo de ríos, de arroyos del país, donde tenemos ese impacto. Es decir, en qué medida, digamos, medidas de carácter biológico, digamos, los efectos, por ejemplo, sobre los residuos de heces fecales en ríos y cuerpos de arroyos, hay alguna medición en ese aspecto, y el impacto luego de descargas de ciudades, especialmente de las ciudades grandes del país, tiene un impacto. Ahora, los sistemas de salud dominicanos tienen mediciones, por ejemplo, de las enfermedades de origen hídrico, especialmente diarreico, ¿no? La prevalencia de estas enfermedades. Y usted se da cuenta que hay una relación muy directa entre la falta de agua potable, la falta de continuidad del agua potable, porque eso es otro elemento. Hay conexión, pero hay una falta, digamos, falta de continuidad en los servicios, y usted ve el impacto que eso tiene en la salud y el bienestar de la gente. Pero además, hay otras mediciones que no hemos hecho. Por ejemplo, el impacto de esto en la ausencia escolar, el impacto de esto en la ausencia laboral, el gasto directo de los sistemas de salud en atender estas enfermedades. Si usted recoge toda esa información que no está tan visible presupuestariamente, financieramente, usted se va a dar cuenta de que no solo es que estamos contaminando, sino que estamos invirtiendo como sociedad recursos enormes en
enfrentar el impacto negativo de la contaminación. No sé cuál es el dato a nivel local, pero a nivel global se dice o se calcula que unos más de una cantidad significativa de 1.5 millones de niños muere antes de cumplir 5 años por enfermedades relacionadas con la falta de acceso a agua potable, claro, y que se pierden 443,000 horas docentes por esa razón, por esa misma razón. De manera que, aunque no manejo el dato a nivel local, es que pero imagínate, a nivel global es un dato realmente significativo. Porque un enfoque adicional es que esta falta de saneamiento básico no solamente es un tema de los hogares, es que los hospitales dominicanos tienen falta de saneamiento, de sistemas adecuados de manejo de excretas en los hospitales, en las escuelas adicionalmente. Es decir, no solamente se trata de que el niño se producen ausencias escolares o ausencias laborales por la prevalencia de falta de saneamiento básico en los hogares, sino que también en los centros de salud y los centros de educación tenemos este problema. Entonces, la medición es compleja, ¿verdad? Y además, aparte de que no se realiza. Ahora, es claro el problema, ¿no? O sea, aunque no tengamos cifras mediciones claras. Tú has dicho que menos del 30% de las aguas residuales que se producen es recolectada y llevada a algún sistema de tratamiento. He visto algunos estudios que se han hecho, por ejemplo, en el 2012-2013, donde hablaba de apenas un 4, entre un 4 y un 6% de las aguas que llegaban a tener algún nivel de tratamiento. Sí. El origen de esto, y ahí un poco intentemos caracterizar la provisión del servicio de saneamiento en el país. Por un lado, tenemos los sistemas urbanos, ¿no? Que son, la República Dominicana tiene 80 ya casi % de población vive en las ciudades. Generalmente tenemos, por ejemplo, el caso del Gran Santo Domingo, en el cual la cobertura de sistemas, digamos, de alcantarillado sanitario, redes de alcantarillado tradicionales, ¿no? Tradicionales, quiero decir, porque los hay de otra índole, y vamos a hablar un poco de eso, es escasa, es escasísima. Aquí en la ciudad de Santo Domingo, en el Distrito Nacional, ustedes, porque bueno, las provincias de Santo Domingo hay casi nulo, ¿no? Hicieron una medición, creo que en el 2003, profesor, que hablaba de un 27% de la ciudad más alcantarillado. Más recientemente. Pero ya como ha crecido la ciudad, me imagino que ese porcentaje debe más recientemente, notablemente. Más recientemente porque en el año 2013, 14 por ahí, se hizo un plan maestro del alcantarillado de Santo Domingo, a través de la Corporación de Acueductos de Santo Domingo, en el cual se levantaron, con niveles de incerteza, pero se levantaron más o menos las áreas donde hay cobertura de alcantarillado. Y eso es inferior al 20% de la ciudad. Usted, digamos, toda esta parte del oeste del Distrito Nacional, desde la zona colonial y sus alrededores. Hay otra parte, toda esta vertiente de la avenida Núñez de Cáceres, ¿no? De San Jerónimo hacia abajo, hacia el sur, hasta llegar por aquí abajo. También hay algún sistema. Y poco más, ¿no? En el norte, por allá arriba. Pero la mayoría... La característica de esto es que son sistemas generalmente aislados, que no conducen a un sistema de tratamiento apropiado, con limitaciones, sin información clara del nivel de conexión, porque a esto vamos, que una cosa es tener un sistema de alcantarillado y otro es que haya la debida conexión por parte de la población. ¿Qué es lo que entonces...? ¿Y qué tú quieres decir con eso de que debida conexión? Para que bueno, porque ocurre mucho, tanto en República Dominicana como en otros países, que el ciudadano típicamente, bueno, porque la conexión al sistema de alcantarillado tiene un costo, no es algo simple, no es algo, una conexión fácil. Si conectar la casa al alcantarillado. La conexión desde la casa, desde sus aparatos sanitarios, ¿no? del inodoro o del fregadero hasta el alcantarillado que pasa por el frente de su casa, eso tiene un costo y tiene alguna complejidad constructiva, porque tiene que respetar ciertos niveles, porque es un sistema de gravedad generalmente, y eso hace que la población, sobre todo de menos ingresos, pues le cueste conectarse.
un tema incluso generalmente de una ingeniería fallida es que se construye el sistema de alcantarillado. Estoy hablando con frecuencia en el país, sobre todo en los municipios de lo que ustedes los capitalinos llaman el interior del país, que a nosotros no nos gusta, es que se hace el sistema y la gente no termina por no conectarse, o la conexión es muy baja, no se logra la cobertura real. Por tanto, cuando hablamos de que hay un alcantarillado, hay que ver también el nivel de conexión al mismo, como tal. Bueno, ese es un problema importante, pero ahí hablamos un poco de la ciudad de Santo Domingo, ¿no? Y de la región, pero también lo tenemos en el país, prácticamente la misma situación, con igual problema de la conexión y de la cobertura. Pero el otro punto es que, bueno, donde se logra tener algún nivel de cobertura de alcantarillado y recolección, pues termina el sistema de recolección con fallos importantes, fugas, problemas constructivos, sistemas muchas veces con una operación compleja porque implica estaciones de bombeo, suministro eléctrico, mantenimiento de bombas, etcétera, que hace muy compleja la operación y no costosa. Tiene capacidad para manejar toda el volumen. Todo el volumen. Si son muy viejos, los volúmenes actuales exceden sí, los que ellos pueden manejar. La mayoría de estos interconectados con sistemas de drenaje pluvial. Lo que los hace también generalmente colapsar cuando hay lluvias, cuando hay avenidas importantes en ríos, etcétera, porque hay interconexiones entre los sistemas pluvial y sanitarios y que terminan desbordados. Todo esto impacta en los sistemas domésticos, ¿no? Digamos, hay desbordamientos, hay contacto entonces de la población, de los niños con los sistemas. Decíamos, eso hace que proliferen enfermedades como la leptospirosis y muchas. Uno de los problemas principales es la falta de información. No hay información. En muchos países realmente las aguas residuales van a un sistema de drenaje o una fosa de drenaje y de ahí van a plantas de tratamiento. Aquí el porcentaje que usted acaba de mencionar es muy poquito, muy bajo. No hay en la mayor parte del país sistema de alcantarillado, ni menos que vayan a una planta de tratamiento. Consecuentemente, realmente, en la zona industrial pasa lo mismo, no solamente es en las viviendas, en la zona doméstica, en la parte industrial, muchas de las naves que están en la zona industrial convergen en un punto y ahí van todas las aguas residuales. Es decir, si usted va a hacer un análisis de ese punto, no es valedero, porque ahí se convergen muchísimas, los que fabrican jabones, aceites químicos, entonces realmente no hay una veracidad de cuál está contaminando más. Pero mire, un poco terminando ese ciclo, una vez se pudiesen superar todos estos problemas y haya un nivel de recolección de las aguas, pues ¿qué tenemos en el final? En el final tenemos que no hay depuración, no hay tratamiento. Ahí viene quería dar este dato de un estudio que, bueno, acaba de hacerse, un estudio de tesis de grado dirigido por el maestro José Infante de la UAS, un grupo de estudiantes que ha hecho este levantamiento y ha propuesto, que queríamos comentarlo contigo, una solución como individual para el tema del tratamiento y reducir los niveles de contaminación que pueden salir de las aguas servidas de las viviendas hacia los sistemas de disposición. Y ellos dicen aquí en este estudio que solamente para el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional hay 14 plantas funcionando de unas 19 que existen. Es decir que para fortalecer ese dato que tú das, después que se establecen los procesos de recolección, entonces el tratamiento. Es decir, tenemos nada más que 14 plantas y no funcionan adecuadamente. Sí, y esa realidad no es distinta del resto del país, quizás peor. Bueno, ¿por qué? Bueno, hay un tema primero de la tecnología usada para el tratamiento. Aquí es muy frecuente en la República Dominicana que tengamos inversiones con tecnologías, con procedimientos implantados o mal implantados que generan, primero, sistemas de operación complejos que requieren personal, altamente capacitación, capacitado, que muchas veces no tenemos. Costos operativos de los sistemas de tratamiento
altos en consumo energético, en ese personal, en insumos químicos, que hacen muy costosa y compleja la operación. Problemas constructivos, problemas estructurales en muchos de los sistemas también, que hacen entonces que se encarezca mucho el tratamiento y sea muy complejo. Y termina entonces por las debilidades institucionales de nuestros sistemas de gobierno, pues estas plantas de operación. Usted dice, bueno, yo un poco me sonrío cuando me dicen, hay 17 plantas o 14 plantas operando. Bueno, ¿cuál es el nivel de operación de estas plantas? O sea, realmente la eficiencia en la remoción de Sí, los porque de cada planta debería salir un agua en capacidad de retornar a un cuerpo receptor que lo pueda recibir y que no desmejore su calidad. Y esa es toda una historia que podemos Y hablar mucho sobre eso. Si agregamos a esas plantas 14, que no creo que todas estén funcionando eficientemente, si agregamos un mal manejo de las cuencas, todavía estamos agravando el problema. La pregunta mía es si en los presupuestos de casco, Alazán, etcétera, no hay realmente un renglón todos los años para este tipo de prevención. No, el porcentaje de la inversión en operación y mantenimiento es bajísimo en estas instituciones. Antes de que, yo le digo, si usted toma el tiempo de abrir una memoria institucional de cualquiera de estas instituciones, se da cuenta que la memoria consiste fundamentalmente en anuncios de obras nuevas realizadas y muy poca en decir, bueno, esta es la información básica de la operación de nuestro sistema, del grado de remoción de contaminantes, de la reducción del impacto en el ambiente de nuestros efluentes. No hay información sobre esto. Ahí yo quiero retomar una hipótesis que yo he trabajado desde el punto de vista del sector ambiental, en función de cuáles son los entregables que tiene que identificar la autoridad ambiental hacia la población. Es decir, los resultados entregables de la gestión ambiental del país. Uno de esos resultados, a mi juicio, es el agua limpia. Sí, sistemas, ríos limpios, adecuados, y evidentemente que para tener ríos limpios, para lo que significa aguas adecuadas para servirse a la población, hay que resolver el problema de las aguas residuales. ¿Qué conexión hay entre esto? Es decir, ¿a cuánto cuál porcentaje o se puede valorar el aporte en contaminación, en el deterioro de la calidad de las aguas de los ríos a ese vertido de aguas residuales? Bueno, porque lo que te pregunto, Hanley, porque la población dominicana está muy preocupada por la calidad de los ríos, defiende los ríos. Hoy estaba oyendo yo un programa, estaban hablando, por ejemplo, del río Masipedro, y se preocupa la población dominicana mucho porque bajan los caudales, que no hay mucho caudal, que están sacando arena de los ríos, que eso le está dañando, pero ¿y cuánto se le está tirando? Profesor, tenemos que ir a una pausa. Hanley nos dará la respuesta a su pregunta después que retornemos de esta pausa. Okay. Ya volvemos con Colibrí Radio. Radio Funglote. Ya estamos de vuelta con Colibrí Radio. Volvemos a nuestro programa, ¿verdad? Colibrí Radio, por Radio Funglote. Estamos hablando con el ingeniero Hanley Otañe. Hanley Otañe es un gran maestro de la ingeniería sanitaria en la República Dominicana. Ha sido director de Corazán durante muchos años, y creo que en la República Dominicana tenemos pocos técnicos como Hanley Otañe. Te había hecho la pregunta de la relación entre el nivel de vertido de aguas hervidas a los ríos y su estado de deterioro, su contaminación. Mira,
Hace unos años nosotros en Santiago hicimos un estudio, sobre todo con empresas privadas, especialmente dos rubros de productivos, ¿no? El sector avícola, el sector que tiene que ver con la producción de pollos y huevos, etcétera, y también el sector de los cárnicos, los embutidos, ¿no? Que hay esos dos rubros industriales, comerciales en la región tienen un buen impacto. Y estaba orientado un poco a calcular la población equivalente de la contaminación que producían estas empresas. Digamos, una empresa de embutido que de pronto hace una descarga de alcantarillado sanitario, sin un pretratamiento, sin una depuración previa. ¿Qué significaba esto para los sistemas de tratamientos formales que se tienen, digamos, para que la gente nos entienda? Una cosa es que usted descargue su inodoro y eso tiene un tipo de contaminante biológico fácilmente tratable, separable, los sólidos, etcétera, en una planta de tratamiento, y eso se complica cuando la carga biológica es superior por la carne, por las plumas, por una serie de elementos que estas industrias producen. Y entonces, ¿qué hacer con esto? Decir, bueno, pues mire, es que usted, en términos de población, la contaminación de una embutidora de esta es 20 veces lo que produce una vivienda o un número de viviendas determinado. Entonces, por ahí uno comienza a poder colegir con estudios como estos, a irse hacia atrás y decir, bueno, ¿qué significa para una ciudad, por ejemplo, como Santo Domingo, la falta de normativas? Yo le pongo sobre la mesa la siguiente cuestión, por ejemplo. ¿Cuántos vehículos hay en la ciudad de Santo Domingo? Decenas de miles, ¿no? Todos esos vehículos tienen un mantenimiento. Es decir, hay unos lubricantes que se extraen de los vehículos que están ya usados, ¿verdad? Hay partes de estos vehículos que también están haciendo. Y uno se tiene que preguntar, en una ciudad como esta, de ya casi 4 millones, una urbe como esta de casi 4 millones de personas, ¿cuál es la normativa para manejar estos residuos? ¿Cuántos de esos residuos terminan yendo a los sistemas de recolección de aguas residuales? O peor, ¿cuántos se inyectan al subsuelo? Porque no hay. Pero un poco el profesor hablaba de la falta de información. Y ante esta situación gigantesca, habría que preguntarse, todo el que tiene un vehículo en Santo Domingo, ¿alguna vez ha recibido una instrucción, una información de las autoridades respecto a cómo debería manejarse los aceites, los lubricantes de su vehículo? ¿Qué pasa con eso? O igualmente, vamos a otro nivel, es decir, toda conexión de agua residual en la ciudad debería tener una normativa, debe tener un licenciamiento, una aprobación previa, las condiciones en que esa agua es vertida, porque las plantas de tratamiento convencionales, municipales, digamos, tienen un nivel máximo de remoción de contaminantes. No es que todo puede ir a la planta de tratamiento y por tanto hay residuos que tienen que ser pretratados. Entonces, eso es de conocimiento público. Puede una junta vecina, como usted decía, los que se quejan de la calidad de agua, por ejemplo, hacer exigible a una empresa, a un residencial, a cualquier otro usuario, hacer exigible el cumplimiento de estas normas para garantizar, digamos, la estabilidad del sistema de recolección, para garantizar la eficiencia de las plantas de tratamiento. Entonces, esas son cosas que no, institucionalmente no hemos avanzado. Pero yo le digo algo más. El Estado Dominicano, porque si bien nosotros nos preocupamos por estas instalaciones convencionales, ¿no? de sistemas de recolección, de redes, de alcantarillado, pero hay que considerar también lo que está pasando a nivel rural. Ahora que hablamos de la protección de los ríos. Importante. Es decir, no hay realmente, hay prácticamente cero. Si la inversión a nivel urbano es baja en aguas residuales, a nivel rural es cero. No hay, o sea, nadie se ocupa. Todavía hay muchas personas resolviendo el problema de sus excretas tirando directamente en una letrina. Miren, solamente ONGs o emprendimientos privados están colaborando con el sector rural en términos de la gestión de las excretas a nivel y ni hablar de otros sistemas, por ejemplo, el tema de porcino, que es muy disgregado, hay mucha pequeña microproducción de cerdos y todo el manejo de esas excretas animales no se da, no hay gestión de esto a nivel rural. Con un elemento adicional, la tecnología. O sea, con frecuencia
vemos, no solamente que se invierte poco, sino que lo que se invierte en la gestión de las aguas tampoco se produce bajo un sistema o sistemas, digamos, manejables, aceptados, discutidos con las comunidades para que no solamente su instalación y su construcción funcione, sino que a lo largo del tiempo haya un nivel de gestión y un nivel de mantenimiento de estos sistemas. Pero algo más, nuestras ciudades tienen un alto grado, digamos, de ocupación, digamos, no formal, digamos, un uso de suelo no formalizado. Tenemos barrios donde el acceso no solamente para una red, para un vehículo es casi imposible. Entonces, pensar en sistemas convencionales, cuadrículas de tuberías, eso no es aplicable en estos zonas. Entonces, tampoco, o sea, digamos, en el saneamiento el abordaje tiene que contar mucho con las características sociales, con las características topográficas, pero además con tecnologías que sean aceptadas por las comunidades. Y ahí implica entonces una gestión más allá de la ingeniería, ¿no? Más allá de la pura técnica, sino una gestión más social, más comunitaria. Más de ese tipo. Antes de ir a las soluciones, que creo que lo vamos a abordar ahorita, me gustaría, tenemos aguas residuales que proceden de diferentes fuentes generadoras, las residencias, la industria, pero la agropecuaria usa más del 70% del agua que se usa, el agua dulce, el sector agropecuario. No solo la porcicultura, sino la agropecuaria en sentido general. Entonces, está la ganadería, está otras actividades relacionadas con el sector agropecuario. Casi uno no relaciona el tema, la necesidad de tratar estas aguas antes de ser descargadas en las fuentes receptoras. Y sabemos que en muchas partes aquí se riega por inundación. Y el agua después que sale de los campos de cultivo cargada de nutrientes, cargada de fertilizantes, de productos químicos, de todo, vuelve de nuevo sin ningún tratamiento a las fuentes receptoras. ¿Qué se puede hacer? Ese es un desafío enorme. Pero a propósito, para fortalecer esa pregunta de Daneri, nosotros tenemos la experiencia de que en Santiago, cuando se dirigía a Corazán, hubo un proyecto de manejo de la cuenca alta, la parte alta de la cuenca del Yaque del Norte, donde se planteó el problema de apoyar procesos de control, de manejo de las cuencas a nivel alto, para evitar los contaminantes que iban al sistema que ustedes tenían que catar el agua para suministrárselo a la población. Y entonces tuvimos la experiencia, yo estuve vinculado a ese proyecto, donde Corazán apoyó ese proyecto para evitar o para contribuir a evitar que las aguas que iban a los medios donde ustedes la captaban bajaran con esos contaminantes que se producían. Mira, ahí también tenemos la incertidumbre de la información efectiva, pero yo recuerdo información del Plan Hidrológico Nacional, ¿no? De que hablaban de que alrededor de 140 millones de metros cúbicos de los sistemas de riego específicamente terminan sin ningún tratamiento volviendo a estos cuerpos. 140 millones. Entonces, estamos hablando, al igual que lo que usted preguntaba, que digamos que es un contexto distinto, de que no hay conciencia sobre cómo manejar esto. Imagínense no solamente esto, fertilizantes, la carga orgánica que conlleva los cultivos que van a los sistemas de receptores. Lo que hacíamos en esos años en Corazán era apoyar, junto a otras instituciones y comunidades, pues un proyecto de pago por servicios ambientales. Digamos que los usuarios del agua en una cuenca, pues colaborásemos con los mecanismos de gestión, los mecanismos de gestión que producen esa agua. No solamente por un tema, en el caso de Corazán, de mejorar las aguas para su tratamiento, sino también para proteger las obras hidráulicas, porque tenemos presas, tenemos reservorios, tenemos obras hidráulicas en el ciclo,
que su vida útil se reduce por temas de sedimentación, etc. O sea, es bastante amplio, ¿no? Sí. El tema de las aguas residuales y su abordaje, ¿no? Los distintos impactos que esto va generando y cómo se reduce no solamente, o digamos, cómo impacta no solamente en la salud, sino impacta en temas de la productividad de las cuencas, ¿no? La capacidad. Es que un litro cúbico, un litro de agua contaminada o un metro cúbico de agua contaminada tiene la posibilidad, la capacidad de dañar muchos metros cúbicos de agua limpia, lo cual se convierte en una especie de boomerang porque disminuye, así como decimos que hay tantos, casi 1.000 millones de personas que no tienen acceso al agua potable, eso significa que cada metro cúbico de agua no tratada que se descarga sobre una fuente limpia la contamina y eso disminuye la posibilidad de que más personas puedan tener acceso a agua limpia. Pero igual te diría que además de esto, un grave problema, digamos, de la cuantificación del problema es que no solamente que las aguas residuales impactan enormemente el medio ambiente y como lo vemos en República Dominicana tenemos sin tratar todo ese volumen, sino además que el uso del agua también es bastante ineficiente. Es decir, que tenemos que los sistemas de acueductos, los sistemas de riego, tienen pérdidas, o sea, agua que se explota de las fuentes, que pasa por este ciclo productivo sin dejar ningún beneficio y que termina convertida en agua residual. Es decir, los acueductos dominicanos se estima que más del 65-70% es agua que no se utiliza, que no se consume y que pasa por los procesos, se potabiliza, se contamina en los sistemas Y se pierde. Es decir, que estamos contaminando al final de cuentas sin tener un balance productivo de la contaminación. Pero igual pasa en el riego, es decir, que digamos, metemos el agua, para la gente no entiende, metemos el agua en el canal de riego, se inunda todo aquello, se desbordan los canales y un 70-80% de todas esas aguas no sirvió para producir en la agricultura y terminó sí contaminando. Se invirtió para llevarla hasta ahí, pero ni siquiera se usó. Entonces, el abordaje no es solamente del lado de la demanda, decir, bueno, pero vamos a seguir construyendo más sistemas de alcantarillado y más sistemas de tratamiento porque tenemos un gran volumen de agua que tratar, sino también es que el espacio de ahorro, el espacio de eficiencia en el consumo del agua es tanto que pudiera uno entonces decir, bueno, pero en vez de decir vamos a aumentar la capacidad de tratamiento, reduzcamos el volumen de agua que estamos consumiendo. Exacto, mejorando eficiencia, haciendo más eficiente el uso de... Midiendo el consumo doméstico de las aguas, racionalizando y eficientizando el riego, con sistemas de facturación y de cobro e incentivos para el ahorro de parte del usuario que permitan una reducción del volumen de agua explotada en las fuentes y que termine entonces produciendo que tengamos menos aguas residuales que tratar y por tanto menos aguas residuales que descargar en el medio ambiente. Pero no hay incentivo para el ahorro en el uso del agua en términos domésticos. Yo digo que no lo hay porque yo observo mi medidor, en mi casa tengo medidor y yo tengo un consumo de aproximadamente unos 8 metros cúbicos por mes, pero la corporación me cobra mínimo 24 metros. Es decir, que yo pudiera desperdiciar el resto. Si yo no tuviera conciencia de que no debo mal usar el agua, yo tengo todavía ahí, fíjate cuánto, de 8 a 24 metros cúbicos, que es lo que me cobran como mínimo y es lo que le cobran a todo usuario como mínimo. De manera que eso se convierte en todo lo contrario. En lugar de ser un incentivo para el ahorro, es un incentivo para el desperdicio. Ahora, Jaime, tú has planteado una hipótesis de abordaje del problema. Sí, tú has dicho, en lugar de pensar en construir sistemas de alcantarillado, que tenemos que enterrarlo y que políticamente no se ven y que la inversión es muy alta, hagamos otra hipótesis. La hipótesis es entonces mejorar la eficiencia del uso del agua. ¿Tú crees que es eso lo que está detrás del hecho de que no se haya invertido suficientemente en los sistemas de redes de colección del agua? Es que tenemos que ver
abordar este problema que es enorme, que es gigantesco, que es costoso, por cualquier camino será costoso, Sí. verlo desde el punto de vista de la sostenibilidad. Primero, las fuentes, es decir, las fuentes hídricas en la República Dominicana vienen en un proceso de agotamiento, ¿no? Y digamos, son las fuentes, y ahí quizás no entraremos en otro tema, pero son las fuentes explotables, ¿no? Porque bueno, en nuestra isla lloverá, tendremos agua, habrá agua en el ambiente. Ahora, las económicamente explotables, las ambientalmente explotables, las sosteniblemente explotables son mínimas, ¿no? Están ahí. Están descubiertas, no hay demasiada margen en esta isla para seguir explotando otras fuentes nuevas. Visto eso, entonces, y viendo abordando el tema de manera sostenible, esto pasa por, primero, crear unos sistemas de ahorro del consumo, del lado de la oferta. Hay que abordar el tema de la oferta de agua para reducir la explotación. Y eso pasa por acueductos más eficientes, desde el punto de vista de decir, bueno, que tenemos que aumentar la medición del consumo, como planteabas tú, a nivel urbano, a nivel rural. Tenemos además que medir y hacer una gestión inteligente, ¿no?, de los sistemas de acueductos. No es posible que tú te encuentras con que una ciudad como Santo Domingo, efectivamente, no hay un dato concreto de cuál es la producción de agua y cuál es el consumo de agua que hay en la ciudad. Esta ciudad que uno la mira desde arriba y ve una modernidad enorme, y resulta que un tema vital como este, usted no puede decir cuál es el consumo real de los capitaleños, porque no hay una cobertura de medición de los consumos individuales. Pero además, no hay un sistema, digamos, de racionalización de la operación del sistema. Usted diga, bueno, estas son las presiones a las que yo debo servir esta zona de la ciudad, para que no tenga una sobrepresión, para que no haya fuga, para que no haya alto consumo. Pero además, el sistema financiero, es decir, la sostenibilidad financiera, cuál es la tarifa adecuada para sostener estos programas, cuál es el sistema de pago o los procesos de pagabilidad porque muchas veces pensamos que el usuario típico es aquel que le podemos deducir de una tarjeta de crédito su consumo mensual. Esa no es así. Ese usuario que no paga en el barrio, juega en una banca de lotería. Entonces pareciera que las instituciones deberíamos acercarnos a ver por qué ese usuario que sí paga a tiempo la lotería y en el colmado y la cosa no paga los servicios públicos. O sea, hay que hacer hay que abordar el tema de la educación ciudadana. A la falta de información. O sea que esto no es solamente un tema de ingeniería. ¿Okay? Bueno, en el centro, ¿qué implica esto? Bueno, una institucionalidad. Una institucionalidad más efectiva. Que preocupa la situación, ¿verdad?, del régimen de agua y saneamiento en el país. Y por ahí, porque ahí podríamos abundar mucho, ¿verdad?, temas de regulatorios, temas normativos, temas de políticas públicas de agua y saneamiento que no existen, no las hay. O sea, ese estudio que tú presentas de la universidad debería haber una institución dominicana que fomente, frente a esta incertidumbre, estudios de este tipo, puntuales, en los cuales podemos decir, en Guajimía, bueno, es verdad que el tema es ponerle estos muros a la cañada y enclaustrar todo esto aquí, o de verdad deberíamos hacer un abordaje mucho más integral en el cual el tema de la recolección de las aguas sea lo primordial. O sea, no quiero decir esta es la solución, pero quiero decir los abordajes no son puramente ingeniería, ¿no? Bueno, ¿cuál es el sistema de recolección de aguas que tenemos que implementar en los barrios de Santo Domingo? ¿Es el sistema tradicional o será que esos sistemas condominiales con depuración de estas aguas, como lo plantea ese estudio local, puntual, que sirva a un grupo de esa comunidad, que pudiera la autoridad local como la CAS delegar algunas funciones, delegar algunas de sus potestades en organizaciones más locales, más comunitarias, y más que gobernar sobre ellos, orientarlos en una cierta gobernabilidad comunitaria que permita su autogestión? Porque no es verdad que vamos a intervenir desde la altura en esa microcuenca para gestionarla. Entonces, el abordaje tiene que ser más sostenible. Cuando usted ve
un plan maestro de Santo Domingo, que hablamos de 10 mil millones de dólares, cuando sabemos que esa inversión no la ha dispuesto el sector de agua y saneamiento en los últimos 20 años. 10 mil millones de dólares. Entonces, ¿qué significa? Bueno, estamos hablando de 20 plantas de tratamiento, Sí. Sí. 1000 kilómetros de redes, entonces estamos Sí. hablando de una cantidad de ese tipo. Bueno, Vale, Miguel, tengo una en el- pregunta. Fíjate, hablamos que las características, cualquiera que sean de las aguas residuales, es bastante delicada. Entonces, ¿a quién le compete realmente dar una solución? ¿A la SCORA, al gobierno o realmente a un plan hidrológico nacional? Creo que nos avisan de que sí. Bueno, lo primero es que tenemos que tener un plan nacional para manejar el tema, una guía, una visión estratégica que no la tenemos. Segundo, una entidad del gobierno central que se ocupe de darle seguimiento a ese plan. Porque hay que entender que lo que tenemos son instituciones, esa que usted ha mencionado, son instituciones de prestan el servicio, están en la operación, en el día a día, no están en una visión nacional. Entonces tiene que haber un ente del gobierno central que se ocupe de elaborar esa visión y de crear las condiciones económicas, ambientales, políticas para darle seguimiento. Entonces, no la tenemos. Es un gran déficit que tenemos. Entonces, yo pienso que tiene que haber un plan realmente de agua y saneamiento en el país que nos conduzca a esa mirada, que cree realmente una visión de sostenibilidad de la gestión. Por supuesto, que colabore con la gestión de los financiamientos, porque evidentemente tendremos que hacer grandes inversiones en el tema. Es indudable. Bueno, entonces yo creo que vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos en unos minutos con el ingeniero Hanle Otañez. Ya volvemos con Colibrí Radio. Esto es contenido. Esto es Radio Funglode. Radio Funglode. Ya estamos de vuelta con Colibrí Radio. Bueno, de vuelta allá en la parte final de nuestro programa de hoy, un programa histórico para mí porque hemos abordado uno de los temas más importantes que alguna vez está ausente de la agenda ambiental y de la agenda del manejo de las aguas en la República Dominicana. Y con nuestro invitado estrella, el ingeniero Hanle Otañez. Hanle, tú estabas dándonos una pincelada sobre lo que pueden ser las soluciones, las vías a través de las cuales la sociedad dominicana puede enfrentar y abordar el problema del manejo adecuado de las aguas residuales. Hay propuestas como esta, de estos muchachos que hicieron esta tesis. Es una propuesta de solución individual, evitando que de cada vivienda salga una determinada cantidad de contaminantes y resolverlo en el origen. ¿Cuáles otras opciones tú crees que pueden ser viables para solucionar el problema, incluyendo, por ejemplo, el proyecto aquel que hace mucho está en la Cámara, que es el proyecto de agua potable y saneamiento? Yo quiero preguntarte también, Hanle, para que lo abordes junto, el tema de los filtrantes, de los sépticos que se hacen en las residencias, el tema de las pequeñas plantas de tratamiento que se hacen sectoriales y las grandes plantas de tratamiento que se hacen en los grandes centros urbanos. Si tú nos puedes abordar eso, la eficiencia de cada uno de esos sistemas de tratamiento. Bueno, empezando un poco de lo más micro a lo más amplio. Habría que decir que temas claves es tecnología apropiada, adecuada, especialmente en el ámbito rural y en el ámbito periurbano. Es decir, donde vive una población importante, mayoritaria de la República Dominicana, que difícilmente tengamos posibilidad de abordar convencionalmente, con sistemas convencionales. Esto implica
implica entonces mucha gestión social, muchas soluciones adecuadas al territorio y a las condiciones sociales y económicas de la población. Por otro lado, hay un tema justamente de abordaje. Bueno, el Gran Santo Domingo, esas grandes plantas de tratamiento que se están planteando, esos sistemas de alcantarillado por construir, bueno, habría que buscar soluciones, sobre todo desde el punto de vista financiero, para poder abordarlo, ¿no? Y eso implica incluso tener la posibilidad de dejarse ayudar por el sector privado en algunas de las soluciones, donde financieramente pueda ser viable esto, ¿no? Digamos, hay que pensar en estas zonas metropolitanas donde hay población de alto ingreso, bueno, habría posibilidad de tener soluciones que no solamente sean el actor estatal, el actor público el que intervenga, sino también otras soluciones. Pero más que todo esto, lo que ya un poco viéndolo, escalando a un nivel más amplio, es un tema de construir un plan, una visión de plan, una visión para el sector agua y saneamiento, que pensemos en un periodo, 10, 15 años, 20 años, en el cual se puedan ir abordando estos temas, diversos temas, ¿no? Y tiene que ver con las deficiencias de carácter de planificación que tenemos. Es decir, no hay, y ahí vamos un poco abordando el tema de la necesidad de reformas legales, para crear un estamento del Estado Dominicano que se ocupe del tema de agua y de saneamiento, que se ocupe de la planificación, de la rectoría, del establecimiento de normas. En Santo Domingo las normas son las que hay, difieren de las que hay en Santiago, o las que hay en Puerto Plata o en La Romana. Es decir, cada institución en su área de jurisdicción pues impone normas propias, normas locales, normas que no tienen un contexto nacional. Segundo, para que esa entidad rectora organice también la inversión, porque la inversión con frecuencia se orienta, por ejemplo, a grandes proyectos cuyo impacto no está claramente ni medido ni justificado con respecto a los desafíos que tenemos. No hay los desafíos que tenemos. Es decir, dada la situación que tenemos, cada inversión que se haga tiene que ser claramente priorizada en función del impacto de calidad de servicios, de sostenibilidad financiera, de cobertura de los servicios. Entonces, hay que tener un sistema de planificación de la inversión que no lo se tiene. Pero por otro lado también, fíjense cómo tenemos esas brechas gigantescas, urbano, rural, periurbano, para digamos, tener acceso a los servicios. Entonces tiene que haber un nivel también de rectoría. Es decir, una entidad, ojalá que fuese independiente, que permita hacer estos equilibrios. El equilibrio entre el usuario y el cliente, porque dada la cobertura baja que hay, no solamente en servicios, sino también en facturación y comercialización de los servicios, pues resulta que muchas veces los pocos que pagamos se les penaliza con una tarifa inadecuada para poder solventar a aquel que no paga. Entonces, tiene que haber un equilibrio. Pero también la relación entre la administración y el ciudadano. Es decir, tiene que haber un ente que regule esa relación para evitar abusos, para evitar maltratos. Entonces, se requerirá, por supuesto, necesariamente una reforma legal que incorpore al sector estas funciones, estas actividades que son sobre las que estamos ausentes en el país en este momento. O sea que el abordaje es bastante complejo. Hay que discutir esto, hay que poner el tema de agua y saneamiento, el tema de las aguas residuales, el impacto, hay que poner en el tapete. Y me alegra mucho que Radio Fungló de este programa pues hagan hincapié en que este tema se debata, de que sea de conocimiento público, de que en vez de muchas veces de debatir cosas superfluas en los medios de comunicación, en el debate público, en el debate político del país, pues se debatan estos temas que realmente tienen un impacto gigantesco en la salud y en el gasto público. Cuando nosotros tengamos cifras claras de cuánto le cuesta al sistema de salud dominicano compensar este déficit de saneamiento que tenemos, vamos a ver que hace tiempo que hemos pagado con nuestra salud, con nuestros ingresos, ¿Con el qué déficit haber, que haberlo establecido resuelto un sistema adecuadamente. Muchas gracias, Hanley, por estar aquí en este programa hoy. Hemos tenido un programa muy bueno, de muchos aportes al problema del abordaje en la República Dominicana de las
aguas residuales. Yo agradezco al compañero Daniel y a Lucho por estar en esta sección. No se vayan, que viene un fragmento final de despedida del programa. Ya volvemos con Colibrí Radio. Así se escucha Radio Funglode. Escúchala. Ya estamos de vuelta con Colibrí Radio. Buenos amigos, estamos llegando al final de nuestro programa de esta semana con las orientadoras palabras de una persona que ha dedicado su vida al estudio del tratamiento de las aguas servidas y que nos ha dado varias pautas que debemos seguir como ciudadanos, como estudiosos, como dominicanos, tratando para evitar que el problema que tenemos con las aguas, estas aguas residuales o aguas servidas, se siga incrementando. Agradecemos una vez más al ingeniero Hanley Otañe por su esfuerzo de estar con nosotros y por pasar parte de su experiencia y su conocimiento para compartirlo con todos ustedes. Recuerden que llegamos a ustedes a través de YouTube, de las redes sociales Instagram, Facebook, Twitter, y también a partir de ahora le llegaremos por la televisión de cable a través de Global 80 TV. Buenas tardes a todos y contamos y queremos contar siempre con su audiencia para beneficio de nuestro país y de nuestra sociedad. Muchas gracias por sintonizarnos. Esto fue Colibrí Radio, tu magazine sobre el medio ambiente.